Es que curiosamente sí te decíamos que no se oía, pero no sabemos por qué no nos oías. Ajá. Sí, sí te decíamos: "No se oye, no se oye". Ya. El razón, la motivo, bueno, yo no, pero entiendo que es, en este caso, la intención, ¿no? Que tiene quien la emitió, ¿verdad? Para que el que la tiene que observar, ¿verdad? La comprenda, o para quien lo quiere interpretar también. Eso es lo que entendemos nosotros por el espíritu de la ley, ¿sí? Ajá, sí, efectivamente. Eso. Cada quien, ¿no? Y, en fin. Gracias, gracias, mi hermana. Efectivamente, miren, esto es importante porque toda ley que se emita es importante que sabemos para qué. Debe de tener un propósito. Porque si no es así, entonces es una ley muerta que no sirve más que para causar problemas. Eso por un lado. Ahora bien, cuando la importante de aquí, mis hermanos, a ver, me permiten, déjenme ponerle las diapositivas para que ya se pueda ver. Ok, correcto. Lo importante de aquí, mis hermanos, es de acuerdo a lo que estamos viendo, pues, esta parte muy importante, o que le he yo considerado muy, muy importante, este, en la constitución del pueblo de Israel. Déjenme ver, por aquí, en esta segunda parte que son las leyes, y y saber para qué, eh, por qué, en este caso la ley de nuestro Dios, ¿cuál creen que sea la motivación de Dios para haber dado las leyes? Para empezar, primero, antes de que me contesten esto, el día domingo yo exponía dos partes de la ley. Primero, una parte en la que Dios lo da directamente y otra parte que propone. Primero quisiera saber si están seguros, si ya quedó fijo, qué es lo que Dios da directamente y qué es lo que propone. A ver, alguien que lo conteste. Los 10 mandamientos y los que propone son los 613. Bien, gracias, mi hermana. Efectivamente, acuérdense que los 10 mandamientos Dios se los da en una tabla de piedra a Moisés. Y eso, los vemos que antes de que se los diera, pues ya están escritos ahí en el capítulo 21 o 20, me parece, de Éxodo, en donde describe cada uno de los mandamientos que le da, y después les dice, estas son las leyes que propondrás. Aclarando esto, ¿cuál es entonces la diferencia entre ambos? Miren, los 10 mandamientos son básicamente lo que después nuestro Señor Jesucristo menciona como dos únicos mandamientos en los cuales está contenida toda la ley y los profetas. Y estos dos mandamientos son, para irnos más rápido porque me parece que ya les surge, eh,
Estos dos mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. En la primera parte, los 3 primeros mandamientos se dirigen a eso, y los 6 restantes, exceptuando el cuarto, se refieren a al segundo mandamiento. Ahorita no quiero mencionar el cuarto porque será motivo de otro estudio, por algunas razones. Pero con eso nosotros tenemos ya lo necesario para que llevemos una vida santa. Ahora bien, lo que aquí entra en polémica es esas leyes secundarias o leyes adicionales que Dios da después, están mencionadas desde el capítulo 21 hasta el 23. Son muchas y a todo lo largo de la vida, en Levítico y en Números todavía también las amplía mucho, leyes sobre todo. Esto me llama la atención, mis hermanos, porque es una propuesta y son leyes muy duras. Hay que recordar cómo este es, bueno, déjenme ponerle un poquito más para atrás, cómo el origen de las leyes eran su aplicación muy dura, como lo mencionamos en el Código de Hammurabi, todas eran castigadas con la muerte. Y bueno, con el transcurso del tiempo evolucionaron hasta el día de hoy, en la que ya más o menos podemos tener, pero como vemos, es muy difícil cumplir con las leyes, conocerlas, todo esto. Ahora bien, de aquí lo que es más importante es que entendamos no, esto no, que entendamos lo que generó esto, que es precisamente esta parte en la que si nosotros entendemos el propósito de la ley, qué es lo que persigue, realmente ya no la necesitaríamos, porque lo que la ley persigue es lo que aquí vamos a ver en la definición de ley, que está aquí, que es esta norma jurídica que se impone, en este caso, quien la va a emitir, para garantizar que entre nosotros tengamos una sana convivencia, que vivamos bien. Ahora, esta parte derecha, donde es obligatoria, coercitiva, general y bilateral, creo que esa es la parte que la hace como que no nos gusta. Sin embargo, si esta parte que está en el lado derecho no nos gusta, entenderíamos que entender lo que dice esta primera parte sería suficiente y no la necesitaríamos. ¿Qué sucede entonces cuando Dios le da esas leyes a Moisés? Veíamos cómo Moisés subió 40 días y 40 noches para recibir esos 10 mandamientos, pero cuando regresa, el pueblo ya se había olvidado porque no lo vieron, porque no lo veían, y obligaron prácticamente a Aarón a que les hiciera un dios de oro, que ellos pudieran ver y que pudieran interactuar. Cuando baja Moisés y encuentra esto, pues él se duele mucho, rompe la ley de Dios, y les decía: ¿qué sucede cuando nosotros no estamos de acuerdo o no entendemos algo? Tratamos de desaparecerlo. En este caso, vean cómo el pueblo no entendió, no comprendió de qué se trataba esto después de haber visto las maravillas de Dios, después de ver lo que sucedía ahí en el monte de Sinaí. Después de todo eso, entran en esa rebeldía porque, pues desgraciadamente, ese es un pueblo que tiene, como lo había dicho,
indolencia, ignorancia, irresponsabilidad, miedo, egoísmo, pereza. Y entonces, eso es a donde nos lleva a actuar todas estos vicios que no se apartan de nosotros. Entonces, cuando Moisés se da cuenta de esto, bueno, lo que viene después es muy terrible. Ustedes léanlo, lo voy a resumir así en un comentario nada más, en la que inclusive él le dice que muele, quema ese ídolo, lo convierte en polvo, lo mezcla con agua y se lo da de comer a todo el pueblo. Y luego llama a los levitas y le dice que saquen su espada y que maten a su hermano y a su amigo, cada uno, y pues hacen una matanza. Todo lo que causa esto, ¿a dónde lleva esto? Y bueno, Moisés clama a Dios y Dios le dice que va a desaparecer ese pueblo. Sin embargo, él dice, Señor, si lo haces desaparecer, desaparéceme a mí también. Porque entiende Moisés que él es el líder y que hay una falla en él también, ciertamente. Hay que recordar cómo en las palabras de Yetro, su suegro, le dice, hazles entender la ley para que ellos comprendan y puedan entender por qué tienen que seguir la ley. Y aquí, bueno, después de esto, tenemos pues como nuevamente clama Moisés a Dios y él le dice, Dios se apiada, tiene misericordia de ese pueblo por Moisés. Él le dice, pero las condiciones ya cambian. Recuerdan que habíamos visto cómo Dios concede que Moisés, Aarón y 70 ancianos suban y coman delante de él. Pero ahora, si nosotros leemos por allá ya en Éxodo 33, 18, 20, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y aquí, bueno, vemos cómo Dios le dice que entre en una grieta y que lo va a proteger para que no lo vea porque va a morir. Entonces, ¿se acuerdan cómo la frase de lo que Dios quiere y lo que Dios manda? Y que lo concatenábamos con aquella, con lo que dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Mis hermanos, hay que hacer conciencia que la voluntad de Dios se hace, queramos o no, estemos de acuerdo o no, la aceptemos o no, y lo está mostrando aquí. Sin embargo, si nosotros entendemos cuál es su buena voluntad, qué es lo que quiere que nosotros hagamos, cómo nos hemos de comportar, cómo hemos de conducirnos, todo nos va a ir bien. Pero si nos mostramos rebeldes, entonces se va a hacer lo que Dios manda. Y lo que Dios manda es terrible. Dice más adelante, en el capítulo 34, 9 al 12, dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracias en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra,
donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Y después de esto Dios nuevamente le da sus leyes, sus preceptos, y le dice a Moisés que nuevamente ahora él haga unas tablas de piedra y que escriba la ley. Y así lo hace Moisés y así lo hace todo el pueblo. Ahí están viendo en la diapositiva cómo en Éxodo 39, 42, 43 dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Esto es lo que vimos prácticamente el domingo. Y aquí a mí me interesa recalcar esto, porque esto es cuando se hace lo que Dios, en este caso, pues hicieron lo que Dios manda. Si habrían hecho lo que Dios quería, habrían sido, no tendrían que haber pasado todas esas angustias ni vergüenzas. Y bueno, yo aquí veo, y esto es lo que quiero que tomemos en cuenta, lo que es el arrepentimiento. Fíjense, mis hermanos, que esta palabra de arrepentimiento, tanto en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene algunas acepciones, se repite muchas veces. Pero en particular, ¿qué significa haberse arrepentido? En la Biblia da idea de que es un cambio de actitud. Yo quiero ponerles aquí lo que el diccionario nos dice, y en términos generales dice que el arrepentimiento es el pesar o tristeza sincera que una persona siente por algo que hizo, dijo o dejó de hacer, lo cual viene acompañado de la firme voluntad, esto es importante, ojo, la firme voluntad de cambiar de actitud, corregir el daño y no repetir la falta. Hay unos ciertos autores dentro de los sociólogos, Waxman Nee, que él afirma que el significado original de la palabra griega metanoia es traducida como, que se traduce como arrepentimiento, significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y al reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suele considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. Yo creo que esto es algo muy, muy importante en el contexto bíblico y dentro de la cuestión de la fe, tanto para todo aquel creyente en el Dios Jehová, llámese Alá, llámese Yahvé, llámese Jehová, y represéntese por quien se representa. ¿Por qué razón? Bueno, porque esto nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña muy puntualmente. Ya ven el pasaje aquel de la pecadora, donde le dice: yo tampoco te condeno, vete y no lo hagas más, cambia. El apóstol Pablo nos dice que tengamos un culto racional, una renovación de nuestra mente, de nuestro ser. Y aquí esto es lo que es muy importante. Esto, mis hermanos, yo creo que es donde debemos de poner mucha, mucha atención, que realmente qué significa y qué es esto que estamos viendo aquí, Éxodo 39, 42, 43. Realmente, aun cuando el pueblo aún seguía sin entender cabalmente, les decía: miren, ahora sí hicieron todo lo que Jehová les mandó puntualmente, pero ¿qué necesidad había de pasar por esa tribulación, por ese dolor? ¿Qué necesidad había de mortandad? ¿Qué necesidad había? ¿No vieron las maravillas de Jehová nuestro Dios?
yo creo que es una buena oportunidad que a nosotros nos lleva a la reflexión para que veamos nuestra propia realidad. Y esto que dice aquí, que arrepentirse realmente significa que vamos a cambiar nuestra actitud. Pero para cambiarla primero tenemos que evaluar muchas de las cosas que hemos hecho, ver una retrospectiva en nuestro pasado y con honestidad, porque ese es parte del espíritu de la ley. Ser honestos y entender que las leyes no son para castigar, las leyes no son para conducirnos, las leyes tienen efecto solamente en los rebeldes. No debiéramos nosotros necesitar leyes si nos vemos como lo que Dios quiere que seamos, verdadera familia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hijos de Dios, y que si entendemos esto, entonces vamos a ver a los demás no como menos que nosotros ni más, ni como enemigos, ni como de los que podemos abusar, si no vemos a nosotros mismos reflejados en todos los que nos rodean. Y tal cual nosotros queremos, así debiéramos nosotros ser con los demás. Esa es la retrospectiva que podemos ver en nuestra vida, en esa evaluación que hacemos de toda nuestra actitud. Y eso nos puede llevar a que entendamos entonces cuál es nuestro error, o lo que bien se acomoda bíblicamente, cuál es nuestro pecado. Fíjense que desde nuestra posición es ver cuál era el error o el pecado de Israel en todo este peregrinar que va a aparecer en Éxodo, que va a aparecer en Levítico, que va a aparecer en Números y que va a aparecer en Deuteronomio. Y con eso, fíjense, todo esto es lo que conlleva que entendamos qué significa que tengamos una ley. ¿Qué significa que nosotros entendamos la ley? Porque nosotros al considerar cuál fue nuestra actitud, lo que nos llevó entonces a que no estemos en paz consigo mismos, a que entendamos también y comprendamos cuál es la voluntad de Dios y que en ese sentido se considere la necesidad de que cambiemos de actitud, que cambiemos de conducta, que cambiemos de orientación y de dirección hacia lo que sería un arrepentimiento verdadero, que no es otra cosa más que, como dice aquí esta definición de estos sociólogos, cambio de mente, ver las cosas de manera diferente. Yo creo que eso es muy, creo que es lo más importante. No quería dejar de mencionarlo esto dentro del contexto de entender qué es la ley y de entender que aquí, eh, pues, nuestro Dios, cuando pone, crea ese pueblo con todo el contexto de lo que ya vimos, es para que nosotros veamos este ejemplo. Yo recuerdo que nuestros hermanos, nuestro hermano David, sobre todo él, recuerdo que él hacía énfasis en que deberíamos nosotros de tomar el ejemplo de Israel, no verlo como un objeto, sino como un ejemplo. No verlo como un fin, sino como un ejemplo de lo que podemos o no podemos hacer, lo que debemos y no debemos de hacer. Y en este sentido, pues yo creo que entendiendo esto, podemos avanzar y por sí mismos, sin necesidad de que se haga lo que Dios mande en nuestra vida, podamos tener esa actitud. Yo quiero con eso terminar, mis hermanos, ya esta parte para que pasemos a la tercera, que es la constitución de un territorio, que también tiene sus datos muy interesantes. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario, algo que quieran
externar, mis hermanos, tenemos unos minutos. Yo creo que muy importante, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Del arrepentimiento y de lo que significa, ¿no? Porque usualmente el hombre, ¿no? Con sus propios criterios, ya fallé, bueno, ni modo, Dios me perdona, ¿no? Entonces, querría decir o interpretaríamos, ¿no? Que cuando el creyente, ¿verdad? Cae, pues realmente no entendió ese concepto, ¿no? De lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento sería no volver a repetir los errores, ¿no? Sí, exactamente, es de eso se trata. Pero para eso tenemos nosotros que analizar nuestra vida, vernos en el espejo de los demás, porque los demás sí se dan cuenta de nuestros errores. A veces nosotros no los queremos ver, los demás sí los ven. Entonces, yo lo he recomendado también en otras ocasiones, que es un buen ejercicio poder vernos en el espejo de quienes nos rodean. Bien, gracias mis hermanos. Pues hoy es el cambio de guardia y vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar después. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.